y está esta cuestión de que, bueno, como para ser parte del lugar se le pide a la gente que es parte de esos espacios que cumpla con determinados requerimientos, ¿no? Como para esto, ser parte de la manada. Y en cierta medida yo pasé por lo mismo, ¿sí? No con la misma ímpetu, en el sentido de no me exigían lo mismo corporalmente, pero en cierta medida aparecía esto, ¿no? Que estaban como constantemente invitándome a las comidas, si no iba, ¿no? Como que me lo señalaban. Habían ciertas situaciones que pasaban ahí que al principio eh, no se mostraban tan abiertos, después, nada, las lógicas y las dinámicas del lugar aparecían en relación a lo que le decían a los equipieres, perdón, lo dije la palabra, no es equipier, Los rubreros, no, la gente que lleva, como los chiquilines, que son los que llevan las utileros, cosas, ¿no? Utileros los se le dice. utileros, ahí va, Claro, los claro, utileros. Eh, claro, Nada, claro. ese tipo de cosas sí se veía, ¿no? Más que me pasó que con las entrevistas, ¿no? Y a partir del perfil, nada, muchos muristas se cuidaban en lo que decían, ¿no? Por lo menos hasta que pasó un tiempo, hasta que aflojaron las denuncias, eh, estaba eso, ¿no? De por medio, que se cuidaban de lo que decían, se cuidaban cómo lo decían. eh, y bueno, está. Sí, eso. Bien, Diego. Bueno, vamos, te agradezco mucho. Vamos ahora con Pía y al final, bueno, con María del Refugio ya intercambiamos algunas, nos quedamos aquí en la sala, pero Pía también me comentaba eso tenía su taller deportivo. Te agradezco, Pía, el llamado, que hayas estado acá en el llamado. Pía tiene ahí, bueno, un artículo, Picaditos etnográficos para reflexionar disputas y reconciliaciones en el fútbol femenino en Uruguay, junto con Martina Pastorino. Entonces, se vincula el tema de hoy por, digamos, al abordar la situación del fútbol femenino en Uruguay desde una perspectiva que analiza las brechas de género y la invisibilización de las mujeres en este deporte históricamente masculinizado. Si no me equivoco, ahí, Pia, te doy una introducción. Y algunos desafíos, voy a decir los titulares, ya tú nos ahondarás en todo el proceso, es estructura patriarcal en el fútbol uruguayo, la invisibilización histórica, desigualdades en la práctica, falta de profesionalización, desorganización institucional, distancia entre feminismo y fútbol femenino. Te dejo el micrófono, Pía, bienvenida. Gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Voy a compartir ahí una Te, presentación. te- te paso, sí, la batuta para la Vale, presentación. A ver, acá está. Ujú. A ver si ahí. bien. Bueno, me dejo acá. Ahí va. Bueno, nada, la idea es un poco hacer una introducción para quienes no conocen, de que Diego ya está aburrido de escuchar y Ricardo está al tanto un poco del espacio, pero bueno, es imposible como poder contar un poco este artículo, lo escribimos junto con Marty, y surge sobre todo de un coloquio que se dio el año pasado en Montevideo, a partir de un coloquio del Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías de Estudio del Fútbol Brasilero,
y a partir de ahí contamos el funcionamiento de Picaditos y nos permitimos pensar algunas reflexiones que en estos 6 años del proyecto, que ahora voy a contar, fuimos reflexiones y preguntas y cuestionamientos eh, que llegamos en estos años de trayecto del proyecto. Bien, Picaditos Etnográficos es un espacio de formación integral, se enmarca dentro del estudio, del grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte y funciona en el Instituto Superior de Educación Física, ¿sí? La particularidad que tiene Picaditos es que es un espacio de formación integral. ¿Qué quiere decir esto? Los espacios de formación integral en la Universidad de la República lo que intentan buscar es promover la integralidad de las tres funciones universitarias, ¿sí? La enseñanza, la investigación y la extensión, haciendo foco principalmente en la función extensionista, ¿no? Esto de llevar la universidad al territorio y de pensar la transformación social, ¿no? A partir de las problemáticas reales que surgen en la realidad misma del país. Entonces, estas características del EFI, la integralidad de las funciones, la búsqueda de la interdisciplinariedad, ¿no? Y también el diálogo de saberes. Busca vincular los saberes universitarios como no universitarios y ponerlos a dialogar horizontalmente sin jerarquizar uno por sobre otro, ¿no? Entonces, en este sentido, para pensar en términos generales el espacio, lo que surgió en 2019, ¿sí? Y lo que se propuso pensar, así como en grandes rasgos, fue comenzar a pensar en realidad el fútbol femenino en Uruguay. Entonces, pensó el territorio como un espacio político de disputas. ¿Por qué surge esto, no, de comenzar a pensar en 2019 el fútbol femenino en Uruguay? Bueno, nos pasaba que ahí cuando nos juntamos con un grupo de jugadoras, las jugadoras mismo teníamos un equipo de fútbol 11 y CEF, competíamos en un campeonato universitario, y en el marco de la licenciatura en Educación Física nos juntamos a hacer un partido con Chiquilinas Sub-13, de un espacio de Casaballe, y en ese encuentro nos dimos cuenta que ellas nos miraban a nosotras como referentes, ¿no? Y ahí nos sucedieron como un montón de cosas como grupo, que ya veníamos identificando un montón de violencias en este campeonato, ¿no? Organizaciones desiguales respecto a los varones, eh, violencias semanalmente que pasaban en partido a partido, formas de tratarnos a veces, y sumándole a eso, nos juntamos, tenemos este encuentro con estas jugadoras nos empiezan a ver chiquilinas que practicaban el fútbol como referente, ¿no? Frente a la ausencia de tener referentes, porque no se veía fútbol en la tele, ¿no? No había referencias de jugadoras, mujeres uruguayas, porque las chiquilinas no podían ver, no había una historia del fútbol femenino, no se veía en la tele, no se veía en las canchas, habían como espacios muy, muy disminuidos para la práctica. Entonces, en ese contexto, empezamos a preguntarnos por la práctica del fútbol, y sucedía en ese año que había aumentado exponencialmente, ¿no? La práctica. Había mujeres en el parque jugando, niñas interesadas por jugar, aunque los espacios permanecían siendo muy pocos. También nos sucedió que cuando comenzamos a pensar el deporte femenino en general en Uruguay, nos encontramos con una escasa producción de conocimiento, ¿no? Si bien empezamos a hacer como un reconocimiento de la producción que tenía Argentina y Brasil, que era mucho mayor, ¿sí? En nuestro país encontrábamos una tesis, dos tesis en realidad, sobre el fútbol femenino, pero no mucha más producción, o sea que el campo era bastante escaso. También nos encontrábamos, como otro punto fundamental de nuestra cultura, con que el fútbol en nuestro país es un espacio ultra masculinizado y históricamente reservado por y para varones. Este,
Y en este sentido, todos los relatos, las memorias, la historia, están construidas en torno a esta identidad del fútbol uruguayo, que no es otra que es una identidad de una masculinidad dominante, ¿no? Esa identidad de la garra charrúa, de los hombres o varones fuertes, aguerridos, luchadores, que van hasta el final, ¿no? Esta identidad invade todas estas narrativas, las historias, la literatura que tenemos sobre el fútbol, los museos que tenemos sobre el fútbol, están invadidos por esta identidad que en cierto punto y en general homogeneiza, ¿no? Un futbolista. Y por último, sumado a todos estos puntos, nos empezamos a preguntar, bueno, sabemos que hay mujeres que están jugando al fútbol, sabemos que hay un aumento de espacios de demanda de jugadoras de fútbol, adolescentes, niñas, mujeres adultas. Ahora bien, ¿qué ocurre con esas mujeres que están jugando? ¿De qué manera juegan? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué condiciones? ¿No? ¿Hay una identidad propia de las mujeres que juegan al fútbol? ¿O o es la misma identidad que se reproduce la misma identidad que los varones? Bueno, un poco empezar a pensar, fueron un montón de preguntas, porque como dije anteriormente, no había casi narrativas, ¿no? Ni en los medios, ¿no? Ni en los medios de comunicación hegemónicos, radio, tele, este, periódicos, no se abordaba el fútbol femenino, y tampoco había producción académica. Entonces, las preguntas, era un campo casi vacío y con muchas preguntas por hacernos. Entonces, en este sentido, frente a todas estas cuestiones, construimos este espacio y construimos un dispositivo de investigación al que le llamamos picaditos etnográficos, que lo que intentó en realidad desde sus inicios y en estos 6 años de transcurso del proyecto fue, por un lado, construir narrativas que sean alternativas a las del deporte hegemónico, ¿tá? Narrativas que visibilicen a las propias protagonistas del fútbol. Porque si bien pudimos reconocer producciones a nivel regional sobre el fútbol femenino, esas mismas producciones aparecían bastante también masculinizadas, ¿no? Donde las propias protagonistas del fútbol, ¿sí? No parecían como actoras principales. Entonces nos interesó ir a los territorios, y ahora voy a contar un poco de qué va el dispositivo de investigación, eh, ir a los territorios a buscar esos relatos, a construir esas memorias que directamente no teníamos, y a ir a buscar las mujeres que propiamente juegan al fútbol y construyen el fútbol todos los días. Y en este mismo sentido, a partir de esto, nos propusimos también, desde entonces, reflexionar sobre las identidades que se producen en ese fútbol de mujeres. ¿Cómo juega una jugadora? ¿No? ¿Cuáles son las técnicas que se configura? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo configura ciertas técnicas, ciertos roles? Esos fueron como los dos grandes objetivos que han atravesado el proyecto, si bien en los años se han ido configurando otros objetivos específicos, ¿sí? Según las temáticas que hemos ido atravesando. Y bueno, y voy a tratar de ir adentrándome ahí en el dispositivo de investigación específicamente, que tiene la particularidad, o se construyó particularmente, intentando no, no dejar de lado la cancha, ¿no? Eso fue como nuestro propósito en el momento en que empezamos a pensar el proyecto. Siempre habíamos sido apartadas, ¿no? De este territorio tan importante, entonces nos parecía importante empezar a investigar sin, disputando el propio fútbol. Entonces, los picaditos etnográficos son partidos de fútbol que hacemos con otras organizaciones. Las organizaciones son recontra heterogéneas porque nos hemos juntado a jugar con
clubes de fútbol profesionales, con organizaciones sociales, clubes sociales, institutos de rehabilitación, nacionales de rehabilitación, adolescentes, niños, bueno, todo, diferentes organizaciones bastante heterogéneas, tanto en edad como en propósito social. Y lo que hacemos, bueno, es vamos con el grupo de estudiantes y docentes previamente, organizamos el picadito, ¿sí? Llegamos, disputamos un fútbol donde participamos los docentes, donde participamos los estudiantes, donde participa la organización, y posteriormente siempre hacemos lo que llamamos un tercer tiempo, donde después del partido de fútbol se organiza como actividades a modo de taller donde problematizamos ciertas temáticas que están previamente establecidas. Por ejemplo, previamente, no sé, con el Club Social decimos, bueno, nos interesa trabajar con adolescentes conceptos básicos sobre género, ¿no? Entonces, vamos al partido de fútbol y al final proponemos una actividad que promueva pensar los conceptos básicos de género. Queremos proponer trabajar las violencias, por ejemplo, en el fútbol. Entonces, previamente también con estudiantes, docentes y a veces incluso con las organizaciones que nos encontramos, eh, proponemos talleres, que también la particularidad de esos talleres es que intentan problematizar estos conceptos a partir del propio movimiento, ¿no? A partir de actividades eh, deportivas propiamente dichas, ¿no? Y bueno, y en estos encuentros lo que sucede es que tomamos, para construir investigación y para construir conocimiento, algunas técnicas de la metodología y de la etnografía, ¿no? Las técnicas principales que tomamos son la observación participante, la participación observante y la textualización etnográfica. Porque los estudiantes se insertan en este proyecto durante todo el año, ¿sí? Y lo que nosotros vamos haciendo es, en cada picadito, cada estudiante lleva su cuaderno de campo y construye un relato, ¿no? Previamente trabajamos, evidentemente, en reuniones, eh, teóricamente, la formación de etnografía, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos picaditos, los estudiantes generan esos relatos en su cuaderno de campo. Una vez que nos encontramos nuevamente, ponemos en común esas experiencias que pasamos, qué nos pasó, y vamos construyendo como un relato, si se quiere, colectivo, ¿sí? Y bueno, y nada, al final del año se generan varios relatos y cuentos que pueden ser, depende del año, hemos decidido trabajar en relatos más ficcionados, cuando trabajamos con algún tallerista, o en relatos de corte más teórico, ¿sí? Y bueno, un poco esto, me interesaría como comentarles las discusiones que se han venido dando, que eso me parece que ha sido fundamental en el proyecto, además de un montón de vínculos que hemos establecido, como les decía, con organizaciones sociales, deportivas, académicas, y los vínculos que hemos establecido con investigadores y proyectos de la región. Eso nos permitió en estos 6 años ahora producir un libro que va a estar publicado este año, que reúne eh, en artículos, en ensayos y en cuentos el recorrido del proyecto durante todos estos años, pero sobre todo lo que ha pasado desde ese 2019 hasta hoy han sido que hemos como acompañado eh, los procesos de transformación de las discusiones, ¿no? En el fútbol de nuestro país. Entonces, ahí como señalar rápidamente, no quiero como, no sé cuánto tiempo más tengo, no quiero como aburrir, pero Quedan nada, todavía 5 minutitos. bien. Como señalar esto, ¿no? Quizás el primer año del proyecto, las discusiones se centraban como, bueno, en visualizar o en visibilizar las brechas de género, las desigualdades que vivían las jugadoras en las condiciones de práctica del fútbol, visualizar y espacios de práctica o democratizar el acceso a espacios de práctica que las mujeres no tenían ese acceso, ¿no? Y bueno, y en estos años de rodaje del proyecto
y vimos como regionalmente una profesionalización del fútbol este, de mujeres, ¿no? En Brasil, en Argentina, entonces las discusiones fueron virando y ya aquello que antes se reclamaba por un espacio o porque nos dejaran jugar al fútbol, ya en los años ya se empezaron a reclamar condiciones dignas de práctica, ¿no? Este, y empezamos a acompañar ese proceso de profesionalización, que acá en Uruguay todavía no le podemos decir eso, porque el fútbol practicado por mujeres no es profesional, pero sí fuimos viviendo ciertos mojones, por ejemplo, la celebración de los primeros contratos, tampoco profesionales, la celebración de contratos de televisación del fútbol, donde eso fue un mojón importante porque permitió que las personas pudieran empezar a visualizar el fútbol femenino, que antes estaba casi a puerta cerrada, porque de hecho el partido más importante que se disputa de mujeres acá se da entre Nacional y Peñarol, ese partido que se llama Clásico, ese partido como bueno, que más atrae, lo hicieron durante muchísimos años a puerta cerrada, ¿no? Por los problemas que había en el fútbol masculino y porque no podían garantizar la seguridad o porque garantizar la seguridad les costaba dinero, lo que hacía la gente que se encarga de la organización del fútbol en Uruguay era, bueno, hacer las puertas cerradas y iban solamente las familiares de las jugadoras. Eso, bueno, siempre atentó contra, ¿no? Contra la posible visibilización o el acceso democrático de las demás personas al fútbol. La Y apertura. bueno, la apertura, ahí va. La apertura y sí, este, la expansión, la expansión del fútbol practicado por mujeres. Y bueno, sin dudas que todos esos años podría detenerme en un montón de conflictos que han habido entre las jugadoras y las tensiones, avances y retrocesos, acompañados también con los retrocesos, con los avances y retrocesos que iban sucediendo en la región y las discusiones que iban sucediendo en la región, pero me interesaría llegar a esto último que traíamos con Martina en parte del artículo, que fue que durante esos años nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué fútbol queremos, no? Porque lo que empezamos a ver fue, bueno, estamos reclamando por cierta profesionalización, pero lo que sucede acá es, bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque si empezamos a entender que si dejábamos como el fútbol de las mujeres en manos del mercado, ese fútbol tiende, ¿no? a reproducir las mismas violencias que reproduce el fútbol practicado por varones, ¿no? Bueno, y entonces ahí fue como con los colectivos de jugadoras que están pensando en el fútbol, como, bueno, empezar a hacernos preguntas. ¿Queremos esto? ¿Qué implica la profesionalización? ¿Qué no implica? ¿Qué fútbol queremos construir? Y de ahí una serie de reflexiones o hipótesis que tenemos que pasó, que es bien particular del caso uruguayo, es el vínculo entre los clubes de fútbol y las jugadoras y los feminismos. Empezamos a pensar cómo es ese vínculo, ¿no? Y de ahí surge que, a diferencia, por ejemplo, de Argentina y de Brasil, donde la lucha del fútbol femenino está muy visibilizada y es parte de la disputa que hacen los feminismos argentinos y brasileros, en Uruguay esa conjunción no está dada todavía, ¿sí? Vemos cómo el feminismo y el fútbol femenino no se han tomado de la mano como para unirse a disputar este terreno, ¿no? Masculinizado y masculinizante. Y en ese sentido, algunas consideraciones o hipótesis que nos hemos realizado de por qué no caminan por el mismo lado, porque por un lado existe la mutual de jugadoras uruguayas que tienen un departamento en la mutual ahí, que se juntan y se han juntado a pensar el fútbol, pero no tiene un vínculo concreto con el feminismo tampoco, y después existen dentro de los clubes comisiones de género que también piensan
el fútbol, el fútbol femenino, pero tampoco tienen un vínculo directo, y han aparecido otros colectivos de jugadoras, como ellas juegan, refuleras, pero tampoco podemos establecer como un vínculo político concreto con el feminismo. Por un lado, nos planteamos que el fútbol, al ser un terreno desde históricamente patriarcal, bueno, por un lado, como al feminismo no le interesa disputar un terreno que históricamente ha sido dominado por varones, ¿no? Eso sería como una de las primeras hipótesis. Bueno, este territorio no nos interesa disputarlo porque históricamente es dominado por varones y qué ganancia tenemos de esto, ¿no? Esa sería como una de las primeras consideraciones. Y la segunda viene por el lado del vínculo del feminismo, el fútbol y la academia, ¿no? En esto de que los feminismos en Uruguay están bastante asociados a los movimientos de izquierda, pero también están bastante asociados a una porción de la academia y de la clase media, ¿no? Y en este sentido, el fútbol históricamente, en América Latina sobre todo, fue un objeto que, por ser de dominio popular, lo establece Alabarces, eh, por ser de dominio popular, no fue estudiado como en Europa, sino demoró en ser estudiado, ¿no? Fue estudiado como objeto de estudio de las ciencias sociales, fue estudiado tardíamente, ¿no? Y en este sentido, el feminismo de acá, al ser tan vinculado con la academia, como denosta esta posibilidad de tomar este objeto de estudio y disputarlo, ¿no? Como posibilidad académica también. Y bueno, creo que esas son algunas como reflexiones y consideraciones. Nosotras pensamos que el conjugar, ¿no? Conjugar las dos fuerzas potenciaría obviamente tanto a los feminismos como al fútbol femenino, ¿sí? Entendiendo que el fútbol femenino tiene una organización bastante poderosa de las mujeres que lo practican, porque este, ha sido es como un espacio de resistencia constante, ¿no? Es un espacio De de disputa. organización, ahí va, es como un espacio bastante sororo y bastante solidario de disputa, porque es continuamente que las jugadoras están este, autoorganizándose para poder disfrutar de la práctica de manera prácticamente por amor al arte, porque no es a cambio de un salario, a cambio de una rentabilidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahora las jugadoras de la selección uruguaya, que está disputando la Copa América y clasificó por primera vez a las semifinales, eh, antes de irse, también tuvieron que parar porque la AUF no les daba una cancha de césped para poder practicar. O sea, condiciones básicas. Y las jugadoras creo que siempre están como, bueno, en esa disputa, en esa organización solidaria por hacer una práctica que históricamente se nos ha negado. Este, y creo que creemos que el feminismo tiene esa sensibilidad, ¿no? De apostar por visualizar las desigualdades y esa sensibilidad para, para disputar y transformar la sociedad. Entonces, si se pueden conjugar eh, como estos dos movimientos sociales, evidentemente que las discusiones se potenciarían. Bueno, Enriquece mucho el debate, ¿no, Pía? Se enriquece. sí, sí. Y sin duda es como luchar por dos corrientes distintas cuando es casi lo mismo, o sea, es lo mismo. O sea, Ujú. como juntar las fuerzas. Bueno, Gracias, Pía, gracias por la presentación. Acá dejo algunos apuntes al final y bueno, también te los mando y para que estés ahí al pendiente de lo que vamos a hacer como sí, actividad igual final. no sé qué hora es, Son pero 7:07 ahora. unos minutos me puedo quedar ahí si Bien, necesitan, quieren compartir sí, algo.
No, por favor, vamos a darle sí. No sé, bueno, Teresa, ¿quieres compartir algo antes de entrar contigo en este tema de Pía? Porque es importante, mira, lo que trae Pía, vaya, en lo que está pasando en Uruguay, no dista mucho de lo que sucede en México. Entonces me gustaría como darte el bastón de la palabra, para que también des una introducción breve de lo que te está sucediendo, lo que estás atravesando tú a nivel México y compartir, ¿no? Un poco con Pía, que está aquí con nosotros también, que trae bastante información y trae esta lucha, pues para mí es una lucha siempre cuando estamos en este tipo de debates y de diálogos, para mí es una lucha, más en lo deportivo. Pero bueno, quería darte las gracias, Pía, y la bienvenida a Tere, que es nuestra tercera invitada. No sé si puedes ahí abrir el micrófono, Tere. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, los contextos cambian mucho las realidades de cada uno, también en la forma en la que pues uno se expresa y uno pues vive su vida, ¿no? Diaria, ¿sabes? Primero el contexto pues social, pues México, Uruguay, luego personal, pues ya cambia pues bastante las realidades que uno cada quien vive, ¿no? Dentro de pues México, pues yo tengo una lucha social a favor de los derechos de los deportistas. Ya que existen vacíos legales, no creo que solamente pase aquí en México, yo creo que pasa en todo el mundo y más que nada pues en Latinoamérica, pero pues en todo el mundo pasa. Entonces eso es lo que tengo en redes sociales, un activismo muy fuerte que afortunadamente ha sido muy bien visto por todos, muy bien acompañado por la gente. Ahorita ya casi somos 200,000 seguidores en Instagram, más de 300,050 en TikTok, por lo que la lucha ha pues causado mucho revuelo, debate y visibilización de la violencia que existe dentro del deporte, en todo, tanto de género y ahorita que están hablando de violencia de género y tanto violencia en todos los aspectos, violencia jerárquica como el moving deportivo, violencia física, verbal, psicológica, violencia de género y todo tipo de violencia. En cuanto al fútbol femenil, justo acabo de ir a la PNUD, que es parte de la ONU, donde presentaron una encuesta, los resultados de una encuesta que hicieron a mucha. Dijeron que no era, no le respondieron tanto, por lo que no podían decirlo como que era un resultado contundente, pero sí nos mostró los tipos de violencia que viven las mujeres, porque solamente fue específicamente dirigido como hacia las mujeres, porque estaban viendo violencia de género. Obviamente encontraron de todo tipo de violencia física. Me parece que la única violencia que no se encontró fue la física y sexual. Entonces, acoso sexual, sí, todo psicológico, todo esto, que afortunadamente no encontraron ninguna que fuera ya atravesar como esa barrera de lo físico. Pero sí mostraron por resultados donde pues sí hay una brecha muy grande en cuanto al fútbol femenil. Sí existe mucha violencia. De hecho, yo no tengo tanto contexto y no puedo hablar tanto sobre este deporte de fútbol porque justo lo estaban diciendo en esa reunión, que pues es un ambiente muy violento. A mí me da miedo ir, o sea, a ver fútbol, me da miedo, no puedo ir a un estadio porque pues el contexto que tenemos aquí en México y está muy normalizado es que existe dentro de un partido varonil mucha violencia. De hecho, México ha estado muy mal, mucho tiempo sancionado, no sé a qué nivel, yo creo que ya es internacional, sobre el famosito grito de y la palabra. Ah, de verdad, Entonces, sí, no me acordaba. ajá, entonces, Claro. pues yo no tengo tanto contexto de fútbol porque, pues, es muy violento y como un deporte del cual, pues, no me abro a ver. En la tele, pues, me aburre, pero a experimentarlo físicamente porque, pues, es sumamente violento aquí en México. En los partidos femeniles ya fui a uno y pues es un ambiente mucho más sano, tranquilo y que todo el mundo puede disfrutar. Aquí lo malo pues es que no tienen igual pues ni la misma visualización, ni los mismos patrocinadores, existe pues una diferencia muy grande en cuanto a lo que se le da al masculino y al femenino. Obviamente siempre sale el mismo argumento a todo el deporte femenil que la demanda del mercado, etcétera, pero pues antes, si no se sabía, antes quien más veían, o sea, las que llenaban partidos
no me acuerdo bien de la fecha, lo voy a investigar, pero quien llenaba estadios completos en el fútbol era las mujeres hasta que justo les quitaron como no sé si es espacio, podemos decir, hasta que les quitaron este espacio y pues sufrieron opresión patriarcal donde pues nos quitaron este tipo de espacios y hemos sido muy desplazadas de tanto lo deportivo. Otra estadística que les puedo decir es que pues las niñas adolescentes dejan de hacer deporte, en cualquier tipo de deporte, de los 3 a los 15 años ya muchísimas se van por lo mismo que socialmente decimos que las mujeres no deberían de hacer deporte o no estamos hechas para hacer deporte y, y pues espero que esto cambie. Justo pues en mis redes sociales es lo que yo muestro, la concientización de estas tipo de cosas, que también en México, no sé si allá en Uruguay, pero aquí en México pues no tenemos como las estructuras ni sociales ni físicas para hacer deporte. Es muy difícil pues encontrar una alberca, hacer tiro con arco. Aquí solamente lo más sencillo que puedes hacer es fútbol, pero igual por lo mismo de que es un deporte más, bueno, con, ¿cómo habían dicho? Se me fue la palabra. ¿Con mayor acceso o en qué referencia Sí, a pero que hacia los hombres, que solamente o sea, es un masculinizado? deporte. Sí, por lo mismo, pues las mujeres pues no tenemos acceso a él y pues menos a otros deportes. Eh, y justo pues también apenas bueno, hicimos un video sobre Noruega que buscó hacer un impacto, un cambio estructural social, donde metieron muchísima infraestructura deportiva y no era competitivo hasta los 13 años, me parece, de edad. O sea, los niños de tal edad, hasta los 13 años, no tenían tablas, no tenían bueno, este tipo de competencias y esto genera, y a fuerza tenían que hacer un deporte individual y un deporte en conjunto, por lo que le hizo un cambio social muy grande en su país. Y a pesar de que no estaban viéndolo hacia el alto rendimiento, también tuvo cambios positivos, subieron muchísimo. Como es un país nórdico, pues donde tienen muchísimas más medallas es en Juegos Olímpicos de invierno, pero también tuvieron muchísima mejoría en Juegos Olímpicos de verano. Eso sin ver, o sea, que no estaban viéndolo en alto rendimiento, solamente para su cambio social, para mejor salud, mejor vida, vida digna, etcétera, y pues obviamente la recreación que todos necesitamos. Pues igual tuvo un impacto positivo en todas las áreas y pues yo creo que es un grandioso modelo que se podría empezar a copiar. Chile me parece que es el único país en Latinoamérica que lo intentó copiar, que luego me llegaron muchos comentarios que no es cierto, no está pasando nada aquí, etcétera. Se supone que están intentando copiar el mismo sistema, pero pues hasta el momento, pues al parecer no hay los resultados deseados por la gente que lo perciba en el momento. Yo creo que pues va a tomar muchos años para ver si realmente sí copiaron el modelo, pero pues eso pues que implica mucha inversión, mucho dinero y eso, cosas que pues a veces los países no están dispuestos a pues A invertir. acceder a dar. Ajá, acceder a dar, que es lo que yo creo que también estamos en el deporte femenil. Al principio no va a ser rentable, pero después el impacto social, tanto económico, pues van a crecer y va a ser favorable. Y pues Bien, es un Tere. poco de lo que hago. Oye, Tere, y bueno, ya entrando en materia de tu deporte, tu perfil es ex nadadora artística de la selección de México, eres ingeniera Ajá. por la UNAM, si no, ahí investigué un poco en No internet, me quedé, voy a ser programadora, ya ahí estoy a va. 6 materias, pero ingeniera no la terminé. Y bueno, eres activista Ah, ya fundadora me del metí a derecho movimiento también. Ni un atleta más, ni un atleta más es Ujú. el tema del movimiento, ¿no? Y es para, digamos, la invitación del día de hoy, para que nos hables un poquito sobre ese movimiento, cómo surge un poco y que nos compartas tu Ok. información en ese sentido, tus logros brevemente y bueno, adelante con eso. Pía, gracias por estar, gracias por estar. Aquí vamos a dejar grabada la charla y la vamos a compartir ahí en el grupo. Decirte, Tere, que en el grupo donde estamos, de Grupo de Estudios Sociales y Culturales, ya han compartido algunos videos tuyos, así que
Ya eres Ajá, famosa de este lado. Entonces, bueno, seguimos acá con Refugio y con Mariel también, quienes están ahí sí, escuchando más. Bueno, te dejo la pues palabra. bueno, sí, pues bueno, me presento, soy Teresa Chávez García, ex seleccionada nacional de natación artística, doble subcampeona panamericana, triple finalista mundial, campeona centroamericana, y yo sufrí violencia dentro de la selección nacional en México, por lo cual yo denuncio en el año 2020. Fue una denuncia pues bastante larga, muy fea, sinceramente, pues ya sabemos, temas de justicia dentro de Latinoamérica pues estamos muy mal. Por lo cual, pues, nace el proyecto, el activismo y la colectiva Ni un atleta más. Primero estamos ahí, como enfocada justo a la violencia de género, o sea, más enfocado hacia lo femenino, pero pues obviamente con el paso de los años de la investigación y todo lo que hemos hecho dentro de esta colectiva y dentro de la investigación para el contenido de redes sociales, pues nos dimos cuenta que esto no es, la violencia que se vive dentro del deporte no es cuestión de género, sino que le pasa a todos, todas y todes. Entonces, pues cambiamos el ni una atleta más a ni un atleta más para que pues se visibilizara, se concientizara y de alguna manera se pudiera erradicar la violencia que existe dentro del deporte. Ahí va. Ya nos quedamos. En este resultado de la investigación, ¿qué nos puedes compartir? Vaya, como hay muchas estadísticas que pueden surgir de acá, yo he observado el movimiento en realidad, no es tu movimiento, sino el movimiento de la colectiva, como mencionas, y creo que nos atraviesa a todas y todos. Incluso Refugio tiene ya años de haber sufrido una violencia, un tipo de violencia, y que bueno, estamos en este relevamiento de información. Mi pregunta en ese sentido, Teresa, es cómo lo has, cómo lo has transitado el tema de la violencia y cómo los que nos escuchan en esta charla, en este tercer encuentro, cómo podemos ir diseñando o ir dialogando con las violencias del pasado, y modificar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo has vivido? ¿Observas algún panorama de cambio o se va a mantener todo igual? Pues lo que hemos observado es que antes de la denuncia que yo hice pública y dentro de las redes sociales que se empezó a hacer como muy viral, antes no se hablaba de este tipo de denuncias, antes nadie denunciaba, antes nadie alzaba la voz y actualmente durante el paso del tiempo, obviamente no en el año 2020, pero pues no, nosotros no paramos, ¿no? Seguimos insistiendo, insistiendo dentro de las redes sociales y dentro de Internet. Por lo tanto, pues más gente se ha animado a alzar la voz. Esto hablando a nivel México. Sí me ha llegado denuncias de países, de otros países, pero obviamente pues no puedo llevar todas las luchas. Verdaderamente es muy cansado. Eh, yo decido estar aquí, o sea, decido luchar por los derechos de los deportistas y luchar por por todas estas voces que quieren ser escuchadas. Pero pues sí, no puedo, demasiado desgastante, sinceramente, escuchar pues historias tan tristes, violencias tan fuertes que vive la gente y que se siguen perpetuando, ¿no? Hasta hoy en día. Vemos un panorama de cambio, sí. Mucha gente, pues antes era muy normalizada este tipo de violencia, más que nada la que yo sufrí. Justo yo sufrí violencia psicológica, acoso como moving deportivo, es lo que lo encontramos como el moving laboral, pero en deportivo. Eh, y pues es muy, muy normalizada este tipo de violencia, pues ya tenemos las frases de siempre no pain, no gain, si no sangra, no se aprende y así. Entonces, al estar concientizando a toda la gente dentro de redes sociales, sí hemos visto comentarios de, gracias a ti me di cuenta de lo que estaba sufriendo en tal, gracias a ti me di cuenta que mi hija estaba sufriendo tal, yo sufrí tal en tal año, o sea, en 1900 y tantos. Y con los pasos del tiempo, pues sí, sí hemos buscado como esa concientización y sí hemos visto que más atletas se han atrevido a alzar la voz, más personas están dando conciencia de que está mal, que no tienes que sufrir, que no tienes que atravesar TCAs, que no tienes que llegar al hospital. O sea, con una buena metodología, con buenos entrenadores y con una buena estructura deportiva, o sea, no tendrías por qué
sufrir más allá de lo que se sufre ya físicamente en el alto rendimiento. O sea, porque el alto rendimiento no es sano, pero pues no deberíamos de sufrir como pues este tipo de violencia psicológica hasta el momento de que bueno, a mí me llevó al hospital con un sangrado de tubo gástrico. Eso es innecesario, pero pues a lo mejor y que me lastima el hombro, pues por tanto desgaste, pues claramente por el alto rendimiento, pues sí puede llegar a pasar. Entonces, pues hemos estado concientizados de este punto con las autoridades. Apenas 5 años después nos están abriendo como las puertas. Hemos estado todavía insistiendo muchísimo porque nos aplazan fechas de juntos, bueno, de acercamientos. Por ejemplo, ahorita todavía no me acerco con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que aquí en México son los principales para hacer una iniciativa de ley. Y todavía no me abren como las puertas. Con CONADE, que es la autoridad máxima aquí en el deporte de México, que es la Comisión Nacional de Deporte Mexicano. Eh, ya estamos colaborando, estamos próximos a crear contenido porque es muy importante que la máxima autoridad de México en el deporte se que explique qué es violencia, qué es exigencia y cuándo no lo es. Porque es muy diferente que yo como víctima de violencia lo diga y es muy diferente que la máxima autoridad del deporte mexicano lo explique y así más personas pues caigan en cuenta en cuando estén sufriendo algún tipo de violencia. Entonces estamos próximos a colaborar con ellos para hacer creación de contenido. En cuanto a las creaciones de leyes, pues obviamente ellos no tienen facultades para eso, pero nosotros quieren hacer un protocolo que no estamos en contra de los protocolos, porque muchos dicen que odiamos a los protocolos, no estamos en contra de ellos, pero no son sancionatorios o luego tienen conflictos de intereses. Entonces lo que queremos realmente es buscar una ley que sancione. Ahorita en México existe el CAD, que es la Comisión de Arbitraje Deportivo, algo así se llama, me faltó una A. Esa es la que se supone que tú tienes que Es ir si Comisión de sufres. Apelación y Arbitraje. Ándale, sí. De- sí, ahí están las dos As. Comisiones ajá. Ahí se supone que es donde tienes que ir como deportista si sufres algún tipo de injusticia, por así decirlo, pero no tiene ningún tipo, jurisdicción se llama. O sea, no pueden sancionar y pueden salir a tu favor, pero lo pueden dejar como en desacato. Por ejemplo, en mi caso, en la misma disciplina que la practiqué yo, hubo un caso anterior al mío donde la Federación Mexicana de Natación se quedó como con 11 desacatos de otra chica que también denunció. Entonces, por eso no creemos tanto. Los protocolos también como para hacer una serie de pasos hacia pues una sanción. Entonces, lo que queremos es que estemos protegidos mediante leyes, no solamente mediante protocolos, porque es lo que quieren hacer ahorita las autoridades y estamos por eso mucho insistiendo en que no sea únicamente mediante protocolos, sino que llegue esta jurisdicción y puedan sancionar a los culpables. Y si no son culpables, pues a los atletas, si es así el caso. Y digamos, en tu experiencia, Tere, ya ves un avance, digamos, a 5 años de la lucha que empezaste, ¿no? Es en el 2019 que comienzas, ya son 6 años. ¿Qué nos puedes comentar a quienes nos van a escuchar y que nos escuchan ahora en esta charla? Este, ¿qué observas para el deporte, no solo en México, sino también en Latinoamérica? Porque creo que, nada, compartimos son similares, ¿no? Las problemáticas, lo que decía anteriormente Pía, o estas prácticas que Diego comenzaba a compartir con el fútbol y este tipo de violencia, creo que se repite también en todos lados. Entonces, mi pregunta concreta es ¿cómo ves a 5 años, tú cómo ves este proceso? Que bueno, calza perfectamente con charla deportiva, con tu lucha, con la tesis que presentó Diego. Entonces, ¿cómo tú ves este avance, retroceso en cuanto al deporte y género? Bueno, yo espero
Mi denuncia empezó el 2020, o sea, tengo 5 años. Pero yo en 5 años, pues, yo ya espero ver leyes dentro de México mínimo. Y yo creo que esta lucha que estoy llevando en México, alguien más la puede replicar en otro país sin problema. Como les digo, es algo muy desgastante, pero ya teniendo como una guía, o sea, pueden hacer copy-paste lo que estamos haciendo, exigir, concientizar, darle visibilidad a las atletas y los atletas, pues, eh, víctimas de violencia. Esto mismo lo pueden hacer dentro de sus países para que esto se replique y que juntos lleguemos a una solución. Hay países como que ya más avanzados, por así decirlo, dentro de la protección de las y los atletas, como Estados Unidos con Safe Sport, Panamá también ya tiene Safe Sport, pero de nuevo, pues ahí con la investigación que hemos hecho, es muy difícil que si una institución como Safe Sport no está totalmente independizada de una estructura deportiva como el Comité Olímpico, pues va a seguir habiendo un conflicto de interés, por lo cual no van a haber resultados. Bueno, los atletas de Estados Unidos ya se han quejado. Todavía no hay resultados, las mismas no han bajado como los casos de denuncias, siguen los mismos, bueno, denuncian burocracia, denuncian este, procesos muy largos, denuncian que no hay como sanciones claras y también que es muy difícil que termines como tu proceso ahí con ellos. Entonces, de nuevo, ellos también están pidiendo más jurisdicción, o sea, lo que están pidiendo son leyes. Entonces, pues eso mismo, o sea, si ellos ya avanzaron ese tramo y vieron y vimos todos, estamos viendo que no es como el camino, pues pues queremos buscar otro tipo de vías son las cuales sí sean más efectivas para todos. Y pues como les digo, o sea, que no tengan miedo de denunciar. Yo sé que es muy difícil, si alguien me está viendo y que está sufriendo violencia de cualquier tipo, que lo único, justo acabo de subir una imagen a redes que cae perfecto a ahorita lo que estamos platicando. Lo único que necesita el mal para triunfar, perdón, es que los hombres no hagan nada. Y justo, o sea, si no se haga, no existe. Entonces, pues los invitaría justo perdón, es el pensar, a luchar y a exigir que se nos proteja como debe de ser. Ahí sí me logra escuchar como que se va un poquito la señal, no sé si me escuchan bien. Tenemos bueno, nos está escuchando Mariel, ella no va a poder participar, me comentaba que está yendo hacia un Panamericanos, pero nos está acompañando el día de hoy. Pero quería justamente compartir con Refugio algunos alcances que pueda observar Refugio en este sentido. Bienvenido, Refugio, que nos acompaña desde la primera charla. Y bueno, te Hola. dejo la palabra, Refugio, en ese sentido, y ya en breve estiro digamos, la dinámica que ves que al Hola. final de cada charla hacemos siempre una dinámica final, una actividad final, y que también a ti, Teresa, te invito a que participes. Pero bueno, Refugio, coméntanos un Sí, poco no, las percepciones que tienes de estas disertaciones del día de hoy. Bienvenido. gracias por la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Pues también todo mi ánimo para Tere. Es verdaderamente digno de valor lo que estás haciendo. Ya tienes 5 años ahí en la lucha y dale, que hay esperanzas. Ya tengo 4 meses que también denuncié aquí en el estado de Puebla de que pues no hay promoción al deporte y que hay muchísima gente que se va nada más como sosteniendo entre ellos. Y yo ya me desesperé y fíjate, tú tienes 5 años, ¿no? Entonces, ánimo, qué padre. Es cuestión de tener siempre aquí pendiente que sí hay esperanza. Y justo con esos movimientos que tú haces y con los señalamientos, que aunque muchas otras personas protestan, dicen, bueno, pero ¿por qué nada más están diciendo y diciendo? Pues sí, pero es que se necesita que todos sepan que hay cosas turbias. Si nadie lo habla, nadie se entera. Pues de esa manera es como denunciando y publicando y bueno,
siempre sobre el derecho, ¿va? No es nada más estar como haciendo alaraca por yo tener estatus social, estatus ahí como influencer que va. No, es verdaderamente con justas evidencias, ¿va? Decir, es que aquí está pasando esto y promocionarlo. Entonces, adelante, qué bueno, Rick. El chiste es estar también por lo mismo tratando de, sobre la práctica, hacer cosas con la localidad, ¿sí? Cosas con nuestra familia, cosas de jugar y llevar a la práctica sanamente nuestro tiempo libre para que seamos alegres, seamos como en conocidos, que podamos después también enterarnos que en la otra colonia también se están realizando a lo mejor pues esas actividades deportivas y después se haga como un polvito que se va como el reguero de pólvora, ¿va? No necesitamos que nos digan, a ver, pónganse en acción los de la CONADE, los del Instituto Poblano del Deporte. No, nosotros podemos ir a la práctica, trabajar, educarnos y entonces sí, poco a poquito, también con estas denuncias, alcanzar pues ese punto en donde ya se legisle a nivel Estado y se pongan las bases ya bien firmes de que, bueno, de estas autoridades nada más un periodo y cambio, ¿sí? Y que haya también como plebiscito, o sea, que todas las personas estén opinando a quién tiene que bajar, quién tiene que subir. Y bueno, pues también agradecerte que sigas muy fuerte allá, Teresa, para que no también te absorba ese sistema de control, porque al final tenemos un sistema que tiene mano dura para que las personas que están ahí y se someten, bueno, pues tú ya estás de mi lado, ¿va? Entonces aquí vamos a ir, te voy dando azuquita, ¿va? Y vamos por la misma forma de accionar. Entonces, ojo para que no caigamos también en esas lazadas que nos tiran esas mismas personas que están como malillos allá en el sistema deportivo. Gracias, Rick. Gracias, Gracias. Refugio. Y bueno, Tere, ¿quieres comentar? Porque ya para ir cerrando, vamos redondeando, vamos a tirar ahorita en breves algunas líneas dentro de estas narrativas. Yo te quería consultar qué te pareció la presentación de Pía con los picaditos etnográficos y Diego Alsina con el tema de la murga y el fútbol en San Carlos. ¿A ti, Teresa, tienes algo que compartirnos en ese sentido, algo que desees incorporar pues en esta discusión? Primero para contestarle a Refugio, sobre que me mantenga independiente, pues justamente no queremos entrar como en conflictos de interés. Como bien dijimos, como en el video de la CONADE, pues estamos dispuestos a sentarnos con quien sea para pues llegar al objetivo que es legislar, pero obviamente pues ya se sentaron las bases, ¿no? Y se sembró una semilla, pero obviamente puede que crezca un árbol o que no crezca nada y pues estamos esperando a ver si realmente sí quieren colaborar en el cambio pues, de todo esto o si no, pues no. También nos han insistido mucho, más que nada las chicas que han denunciado y que me han contado y que he estado en su lucha, que haga una fundación y que haga una fundación y que haga una fundación, porque ellas al ganar sus casos, luego les piden a los agresores que donen a una fundación, institución, asociación, para resarcir el cambio, el daño, perdón. Y no hemos querido justo porque pues también entraría lo que es dinero. Lo que yo hago no gano absolutamente nada. De hecho, nosotros hemos lo que hemos estado como invirtiendo en todo, 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 o sea, apenas fuimos a Puebla, de ir a entrevistar a varias chicas en distintos lugares de la Ciudad de México que también pues nos tenemos que trasladar porque lo que queremos es que ellas se sientan seguras y tranquilas. Pero si generamos esta fundación, pues ya entraría como esto de el dinero, donde pues entraría, bueno, la gente pues lo vería una mal y la otra pues es que tendríamos que estar yendo, bueno, con asociaciones diferentes y así también a lo mejor y se crearía un conflicto de interés.
Obviamente esto, la fundación pues ayudaría justo a irme a trasladar. Por ejemplo, ahí tengo a 3 chicas en Nuevo León que también denunciaron y podría ir con ellas y estar un rato con ellas, platicar con ellas, acercarme más como hacia las víctimas, pero pues también tengo en Yucatán, víctimas en Yucatán, también podría ir para allá, pero pues sabemos que es muy delicado el tema del dinero. Sobre las presentaciones, me parecieron bastante bien. A mí también me gustaría hacer como o sea, yo sé que no estudié nada de eso, pero hacer una tesis sobre investigación y todo esto sobre el deporte. Por lo que entendí, es una comunidad chiquita, pero a pesar de ser como es que no tengo el contexto de Uruguay. De ser una comunidad chiquita, pues tiene esta competición, alto nivel dentro del fútbol, ¿no? Y que les hacen como un cambio estructural de manera social, ¿no? Sí, es Sí. correcto. Pues me parece perfecto. Sí, nomás no entendí bien ese lado. Me parece la verdad muy, muy padre lo que se hizo en esa comunidad y que ojalá no se quede solamente en esa comunidad del deporte. Como todos lo dicen, es una herramienta de cambio y es una herramienta muy importante de la cual el gobierno como que no quiere, como nos quiere hacerse de la vista gorda, así. Pero pues reforma vidas, enseñas valores, habilidades, competitividad y esto crearía pues una sociedad más firme como le pasó en Noruega, ¿no? Que si hacemos un deporte social, o sea, un deporte Mm, para todos, pues haría un cambio estructural social muy fuerte y a beneficio de todos y todas. Y sobre la violencia de género en el deporte, en el fútbol, pues es un tema que se habla mucho, que ya está mucho en la mesa, no solamente en su país, también en México y también en todo el mundo, sobre las brechas salariales, sobre los espacios, sobre los patrocinios, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que si seguimos teniendo, dicen, ay, es que no es que no son rentables, es que si no venden no sé qué. Es el mismo argumento siempre y sabemos que al principio a lo mejor no sea rentable, pero o sea, podríamos dejar de verlo del dinero, o sea, podríamos verlo por el beneficio de la sociedad, o sea, obviamente si es una actividad que muchas niñas, yo me acuerdo que ahorita también subí en el Tour de France femenil, una niñita diciendo así como yo quiero ser como ellas, pues antes eso no se veía. De hecho, los equipos del Tour de France femenil son de 3 mujeres cada equipo, o sea, no es nada a comparación del equipazo que trae mm, el varonil. El varonil sí, trae unos camionetones, diferentes bicicletas carísimas, y el femenil por equipos nada más son 3. Y con eso, claro. háganle como puedan. Y también la transmisión. Yo creo que esa fue la zona. Pero mi novio dijo, no, hasta la transmisión está bien mal porque se trababa mucho. Yo dije, pues a lo mejor ya es la zona, no creo que sea. Pero pues él también a lo mejor y ve como esa, como posibilidad de Diferencia, que, claro. ajá, de diferencia de, no es que son mujeres, les vamos a dar como menos recursos. Entonces eso se vive en todos los deportes y está muy bien que en un deporte tan popular como es el fútbol y profesional, entonces que se empiece a poner a la mesa y que empiecen a exigir cambios, pues está muy, 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 muy padre. También apenas vi que en el básquetbol, Caitlin Clark y muchas jugadoras se pusieron una playera diciendo que hasta que me pagues lo mismo, algo así. También exigiendo que Eso fue en bajen esta Estados brecha Unidos, salarial. ¿no? Que entendemos de nuevo que no va a haber rentabilidad tal vez al principio, pero puede haber una rentabilidad y muchísimo beneficio social, que ya sé que eso no le importa a las empresas, pero va a haber muchísimo beneficio social si invierten más en todo el deporte femenil. Sí, es que creo que nos sucede hasta cuando se pone en tensión ya este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos al género como un problema para ellos y para las instituciones oficiales, ¿no? Es como para empezar en ese sentido. Y bueno, estos dos estudios que compartió Diego y Pía dejan en claro que en Uruguay, y al final de cuentas, que también dejan claro que existen ciertos intereses. Entonces, nosotros en estos diálogos que hemos estado haciendo, y Mariel que está con nosotros, Refugio que nos está escuchando, y Magda que llegó recién, le doy la bienvenida. Nosotros, Teresa, estamos haciendo eh,
una narrativa de experiencias deportivas. Yo ya te mando las dos anteriores, pero en esta puntualmente nosotros construimos una narrativa de tu experiencia deportiva, abordando en este caso las tensiones y oportunidades que surgen en tu práctica. ¿Qué sucede en tu deporte, por ejemplo? ¿Qué tensiones y oportunidades tuviste? Incorporando las temáticas discutidas en este día. Entonces, para hacer este ejercicio, por ejemplo, el día de hoy, quizá no lo hacemos ya en este momento, pero la voy a dejar como en la mesa. Vamos a poner elementos para el día de hoy. Son las masculinidades y prácticas deportivas, ¿no? Reflexionar sobre cómo las masculinidades hegemónicas han influido en tu experiencia deportiva. Cómo es que quizá en el nado sincronizado viene la línea quizá del psicólogo al que mencionas, o ver la institución de la cual tú estabas en la cual tú estabas representada con la Federación Mexicana de Natación o la Federación de Fútbol, ¿no? Es como un ejemplo de cómo los roles de liderazgo en los entrenadores, las entrenadoras, los árbitros, cómo es que te interpelaban, cómo es que de alguna manera se vinculaban, ¿no? Esa es el primer elemento. El segundo elemento es deporte, género y diversidad, es visibilización e invisibilización. La pregunta es, ¿cómo se han sentido, o en tu caso, visible o invisible en tu práctica deportiva, especialmente si son mujeres o pertenecen a disidencias, ¿no? Las brechas de género es analizar las posibles desigualdades experimentadas en cuanto a recursos, reconocimientos, espacios de práctica, que ya lo mencionaste, cobertura, como las de la Tour de France, en comparación con los pares masculinos. La construcción de identidad es explorar cómo tu práctica deportiva ha contribuido a la construcción de tu identidad. Hoy, vos, en esta charla que compartimos, tienes una construcción de identidad muy fuerte. O sea, el nado sincronizado tomó un rol a nivel latinoamericano, ya no solo México, sino ya nosotros en este lado lo estamos observando, ¿no? Cómo es que tu deporte te dio digamos, la catapulta a la mala, ¿no? Por todo lo vivido, pero tú estás como representando al nado sincronizado a partir de estas experiencias. Entonces, esas son como ciertos elementos. El otro elemento que quiero poner aquí en la mesa es el vínculo entre el deporte y la murga. La murga, por ejemplo, que decía Diego, es, digamos, tiene crítica social en los cantos. Yo te voy a mandar y voy a mandar al grupo cómo es que se vincula la murga con la crítica social, y cómo es que Diego, por ejemplo, cómo toma la murga inspiración eh, para generar crítica social y la denuncia de temas relevantes, ¿no? Incluyendo la violencia de género, y que a pesar de que sus prácticas internas pueden ser objeto de crítica, que cada una y cada uno de ustedes puedan utilizar esta narrativa para visibilizar y criticar aspectos problemáticos de tu experiencia deportiva. Imagínate cómo sería una murga hablando del problema que tiene Teresa Ixchel, o ni una teta más. ¿Cómo sería en canto? ¿Cómo se podría ver en un canto y en versos? Hacer, digamos, un tablado, como le llaman acá, sobre el deporte y la violencia. ¿Cómo sería una murga sobre deporte? Imagínate, ¿no? Y entrando a la tercera disertación contigo, con Teresa Ixchel, que estaría bueno hacer el ejercicio, yo también lo voy a hacer, los elementos son visibilización de la violencia, integrar en la narrativa de cada uno la problemática de la violencia en el deporte, si la han experimentado, la han presenciado, pre- pueden describir los tipos de violencia, acoso sexual, psicológico, exclusión, y cómo afectó a los involucrados. Dos, la falta de marcos regulatorios y normalización. Aquí podemos reflexionar sobre la ausencia de mecanismos de protección o la normalización de ciertas agresiones en tu entorno deportivo, tal como tú lo denunciaste, ¿no? En México. La tres sería acción y denuncia. Inspirarnos en la campaña de Ni una teta más para considerar
cómo tu propia narrativa puede servir como una forma de denuncia o visibilización, exigiendo medidas de protección y promoviendo un ambiente deportivo seguro y respetuoso. Y número cuatro, impacto de las denuncias, que esto está muy bueno, Tere, porque nosotros tenemos que, por ejemplo, por lo menos en México, que sea referente para compartirlo en Uruguay, es abordar el impacto de levantar la voz, incluyendo posibles represalias o la revictimización, pero también el logro de que las víctimas presenten denuncias, ¿no? Entonces, el formato de la narrativa de esta disertación, de este tercer encuentro, es que los estudiantes y las estudiantes, todos los estudiantes, las y los estudiantes puedan elegir el formato que prefieran, como un cuento, una crónica, un poema, un ensayo, un video o incluso una representación artística, si el espacio lo permite, ¿no? Que yo creo que no hay problema, cada uno puede hacer un video, alguna representación y mandarlo por mail. Lo hemos estado haciendo a nivel de, ¿cómo se llama esta aplicación? Con Canva, con diapositivas. El objetivo es que sea una construcción personal, ¿no? Un cuento, una reflexión personal que evidencie las tensiones y las oportunidades analizadas. Esa sería como el cuerpo de la actividad del día de hoy. Si vos, Teresa, tienes algo que desees agregar, y bueno, dar la bienvenida, primero damos la bienvenida a Magda, si está por acá, y luego vamos a redondear ya la actividad del día de hoy. Teresa, ¿cómo estás, Magda? Buenas tardes. A ver, ahí está. Ahora sí. Ok. Hola, hola, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí interesante. Entré un poco tarde, se me complicaron las cosas, pero espero para la próxima estar a tiempo y pero me está interesando los temas aquí que están abordando. Ahí pregunta Mariel, que nos está escuchando, sería por correo, Mariel, así como lo hemos estado haciendo en los dos temas anteriores. Magda, te pongo en contexto, estamos haciendo una serie de charlas, ¿no? De disertaciones en Ujú. torno al deporte como construcción de sentidos prácticos, ¿no? Hoy hablamos de deporte, género, ¿no? Las tensiones que se viven en el deporte. Vos, por Ujú. ejemplo, también tienes tu equipo de atletismo en Sonora y Sí, también vives hasta ¿cómo es? Hasta cierto punto tienes ciertas tensiones en el municipio, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco sobre esto? sí, sí, sobre todo por las condiciones en las que está la pista, ¿no? De hecho, ahorita pues es un tema que causó mucho conflicto ahorita ahí en las redes sociales, pero pues, pues tuve que alzar la voz para que pues nos escuchen y que vean que el mundo del atletismo pues quiere renacer en Sonora, aquí en Guaymas, pero pues queremos un poquito de ayuda en cuestión de que nos restauren un poquito la pista. Claro, como que la dinámica en tu equipo, en el territorio, es como que, bueno, las condiciones materiales que tienen no son las óptimas para hacer deporte Así es. y que, bueno, hasta este momento esa es digamos, la violencia que estás atravesando, ¿no? Por así decirlo, la falta de Así, acceso. así, que sí, que está, pues sí, porque al final de cuentas pues han afectado a los atletas, ¿no? Claro. Bueno, entonces, gracias por la compartida en ese sentido. Te voy a mandar Gracias. también, Magda, por correo electrónico te mando la dinámica del día de hoy. Muy Y bien. bueno, Tere, si estás por acá, entonces no sé si quieres hacer brevemente un recorrido y vamos cerrando con el diálogo de hoy. Si alguien más, no sé, Mariel me dijo que no podía estar, no podía participar nada del video, pero contigo, Tere, me gustaría como brevemente tener ese recorrido y para que nos demos una idea de lo que podemos realizar como producción, cada uno y cada una en su realidad, ¿no? En su deporte. Sí, ¿me puedes repetir qué vamos a hacer? Por ejemplo, en la primera parte, lo Ajá. que es las prácticas deportivas, la masculinidad, cómo es que en tu deporte, ¿no? Cómo es que en el nado sincronizado, ¿no? ¿Cómo es el rol masculino? Ahí yo te preguntaría, ¿cómo es el rol masculino en el nado sincronizado? Vi un video de un chico español que
ganó una medalla y tuvo muchas tensiones incluso con agentes políticos que lo criticaban. Por ahí podríamos empezar. No sé cómo vives esto desde el nado sincronizado. ¿Cómo se vive? Pues justo dentro de este deporte, pues el género masculino ha sido muy desplazado y muy atacado en cierta manera, obviamente también por el machismo. Yo sé que la palabra asusta, pero por el machismo. Entonces, em, pues por ahí podemos empezar. O sea, sí es un deporte muy afeminado para que un atleta esté dentro. Muchos atletas que están adentro, pues sí sufren mucho de estas críticas y señalamientos, como lo denunció el atleta español. Em, y pues obviamente pues a más atletas que les interese poder entrar a esta disciplina, pues a lo mejor ya hasta les da miedo. Entonces es como al revés, como la balanza, como que siempre Interesante. está como que las mujeres, ¿no? Ajá, pero ahora Claro, es justo una excepción porque luego van a decir que no, pero también aquí a los hombres los maltratan. claro. Es la Sí, sí. excepción no hace la regla, por así decirlo, y que pues justo también el machismo es el que perpetúa estos estereotipos, Mm. siguen, y estas violencias que no solamente afectan a las mujeres, sino también a su propio género. Dentro de mi experiencia, pues sí, no tuve compañeros hombres. Actualmente en México ya hay hombres practicando natación artística, y pues personalmente no sé si sufre también él estos tipos de señalamientos y de violencias por haber practicado un deporte femenino, entre comillas. Y, y en mi experiencia, pues también cabe recalcar que las mujeres también podemos ser machistas. Muchas tenemos micromachismos que no nos damos cuenta, que tenemos que ser conscientes. Y yo sufrí violencia de género por parte de una mujer. Entonces, que también está como muy difícil, ¿no? Normalizado. Muchas mujeres, ajá, y muchas mujeres dicen, ¿cómo? ¿Una mujer hizo daño a otra mujer? No es cierto, mentirosa. Sí, sí, sí es posible, sí, sí es muy posible, y también podemos sufrir violencia de género por mismas mujeres que perpetúan el machismo. Bien, en la parte de visibilización e invisibilización. Ahí te consulto, ¿cómo te has sentido en digamos, en tu práctica deportiva? Tú perteneces hoy en día a una disidencia, pasaste de ser parte de la selección nacional de natación artística a ser disidente, por así decirlo. En mi caso también, como atleta, pasé de ser parte de la selección mexicana de atletismo a denunciar bueno, al que hoy por fin es expresidente de la federación. Pero vos, igualmente, ¿cómo te has sentido en esta cuestión? Al principio o sea, te veías como con problemas, te invisibilizaron, al inicio de tu lucha. ¿Cómo fue este recorrido? Sí, lo que buscan mucho aquí en México, que yo creo que también se repite en todos lados, no ha de ser como la excepción aquí en México, es que desplazan, hacen menos, gaslightean a la víctima y dejan al perpetuador. Es como el modus operandi dentro del deporte. Pues sí, me invisibilizaron. Afortunadamente ya existen las redes sociales, que es algo precioso en aspectos, ya sabemos, sabemos que también tiene su lado muy malo, pero en el camino bueno, pues tiene hermosos aspectos como esto, porque no me pudieron callar, y no me voy a callar. Lo han Afortunadamente, gracias a las intentado, redes sociales. lo han intentado, ¿te han caído con toda la maquinaria o cómo ha sido? Me han amenazado varios creo que ya todos son exatletas. No, creo que uno sigue activo. Me han tratado de amenazar atletas mexicanos, con comentarios, ya sabes, pasivo-agresivos de con cuidado con lo que dices porque te pueden llegar repercusiones legales, y así como tratando de amenazarte. También la hermana de una, ni siquiera dije su nombre, le quedó el saco y se vino con todo. Entonces, vino un familiar de una persona de la que hablamos
y, y me dijo, te voy a caer con todo y así, muy, esa sí fue muy agresiva, bastante agresivo. Y así vas, bueno, así van yendo personas de las cuales pues hemos hablado y no, ellos se ponen el saco, porque nosotros, pues ustedes saben que por procesos legales no podemos mostrar ni caras ni decir nombres porque puede ir contra sus derechos humanos y entorpece el proceso legal. Entonces, sí me han intentado silenciar, pero afortunadamente, pues ya me quitaron todo, como siempre lo he dicho, ya me quitaron todo, pues ya no tengo nada que perder. No, totalmente. Y bueno, lo siento cuando dices eso porque también me interpela a mí, porque pues, Llega, también ¿no? Sí. es cuestión de vernos cada uno, cada una en su realidad y decir, pa, me pasó esto, ¿no? Y ta. En la cuestión de la brecha, en la cuestión de recursos, ya lo decía Pía en su disertación, el fútbol femenino y el fútbol acá en Uruguay tiene diferencias en cuanto al acceso de patrocinios, en cuanto al acceso de los pagos, ¿no? En México también lo viviste igual. Magda, si estás por acá también puedes participar. ¿Dentro de mi deporte o en general en el deporte mexicano? En tu recorrido deportivo, ¿no? ¿Cómo lo viviste como atleta mexicana y cómo veías la comparación, no sé, con Rommel Pacheco, nada, con masculinos que estaban en tu mismo, en el mismo rubro de Nivel natación? pues dentro del deporte amateur, pues la diferencia entre becas, porque son becas, no es mediante ranking. Entonces, pues para mí personalmente, en mi experiencia, siempre yo me vi muy acobijada, siempre yo me sentí siempre muy bien apoyada, muy bien acobijada. O sea, el cenar ya es o sea, es algo increíble, lo que muchos no como lo valoran, pero el cenar es algo increíble, que duermas ahí. Yo no dejaba mis cosas para lavar, pero las mismas señoras que trabajan ahí te lavaban tus cosas, o sea, es un privilegio enorme que tú nada más llegues, duermas, te pagan la luz, gas, bueno, el jabón Comida, obviamente lo tenías que dejar, ajá, comida, te daban, ¿cómo se llama? Colaciones, o sea, sí, el box para lunch. dentro de tu entrenamiento. Entonces siento que es un privilegio enorme y según yo a nivel Latinoamérica, pues en eso sí es como una enorme almohada, podría decirse, o sea, dentro del deporte. Y dentro de las becas, pues obviamente deportes como, ya habíamos dicho, que creo que el más apoyado es voleibol. Ahorita el deporte más apoyado es clavados, pero obviamente pues es por tipo de resultados que han tenido a nivel internacional, ¿no? Entonces ahí depende mucho obviamente, clavados es el más apoyado, luego pues por ahí seguramente también taekwondo, y así dependiendo de el nivel de popularidad y de resultados internacionales que tienen, pues ahí se ve la diferencia de apoyos. Pero también si quieres practicar natación artística, pues ahí sí está bien difícil, porque albercas yo ni siquiera he podido tocar una alberca después de que denuncié, porque albercas no hay, o sea, y deja tú la alberca. Luego, pues, entrenar natación artística, pues menos. O sea, está muy difícil. Ya lo vemos, o sea, saliendo de esa burbuja de privilegio que es el cenar, y que afortunadamente yo llegué desde el 2006 desde que abrió. O sea, a mí me tocó como una historia así como anillo al dedo, no sé, muy graciosa. Desde que yo entré a selección estaba el cenar y de ahí ya todo estuvo como muy bonito. Pero fuera de esa realidad, pues la verdad sí es cruda y es fea, ¿no? El deporte es un privilegio en México. Sí, es lo que Entonces, se observa. ujú, de todos los deportes, apenas hicimos un video sobre eso al respecto. Un atleta mexicano famoso salió a decir que no, que era culpa de los mexicanos, que éramos huevones. Entonces, y él dijo que correr en la calle era gratis. Pero pues obviamente en zonas como Ecatepec, o sea, pues no todos vivimos en Reforma, no todos vivimos en Polanco. Obviamente hay un riesgo alto de que hay niñas, niños asesinados sinceramente por secuestrados. Entonces, pues no, habla sobre una burbuja de privilegio.
y el deporte en México sí es un privilegio. Sí, yo creo que en muchas partes, ¿no? O sea, como que el deporte no es de fácil acceso, depende del deporte. Si el tuyo que es nado sincronizado ya tiene una brecha muy grande. Magda, te paso la palabra porque querías, en esta situación de mujer entrenadora, me parece que es como no sé, como un rubro muy difícil para ti. Cuéntanos un poco. Sí, fíjate, Ricardo, que a mí, yo siento que sí sufrí, sigo sufriendo un poco todavía de violencia deportiva, pero como entrenadora, me fue muy difícil abrirme paso como entrenadora aquí en mi municipio. Estaba como muy marginado, muy marcado también por un solo equipo y recuerdo perfecto que hace 2 años así, palabras textuales y casi con llanto, es en serio, compañeros, llegué al Instituto del Deporte y les digo, les pedí la oportunidad, denme la oportunidad, vayan a ver a mis muchachos, véanlos y denles la oportunidad de que se fogueen con el otro equipo que siempre es el que va y participa por nuestro municipio, Guaymas. Si ellos ganan, pues adelante, que vayan, por supuesto, pero necesito que vean a los míos, o sea, que los fogueen también, como así decirlo, ¿no? Y pues yo creo que en ese momento me topé con el director de deporte adecuado, el indicado, el que me dijo, ok, maestra, le vamos a dar una oportunidad, vamos a ir tal día, tal fecha, en tal pista. Y así fue como empecé, así fue como inicié, tocando puertas. Él me dio el contacto de otra persona más arriba. Al final de cuentas fueron mis muchachos los que fueron a representar Guaymas. No todos, pero ganaron más de la mitad de ellos. Entonces, sí, siento que como mujer sí tienes muchas limitaciones por parte de los mismos compañeros entrenadores que, como dicen, ¿y esta de dónde viene? ¿Por qué? ¿Dónde salió? Entonces, aún así como bajo las condiciones que están muy malas de mi pista, los muchachos pues le echan muchas ganas y yo como entrenadora, como con ellos, ¿no? Tú te has dado cuenta que tampoco no tengo los suficientes materiales, aun sin embargo, pues busco soluciones, ¿no? Ahora con lo de las vallas, pues ahí me ando inventando con cintas, pero pues bueno, lo importante es que ellos se entrenen, que ellos se sientan apoyados por mí, Bien. que sientan a los papás también, ¿no? Que al final de cuentas todos hemos vivido eso, ¿no? Pero sí, la verdad que a mí como entrenadora me ha sido muy difícil, me fue muy difícil llegar al grupo ahora sí que de la Codezón, ahora sí que el estar en ese grupo, híjole, ya cuando estuve allá adentro dije, ah, caray, es porque ya tengo una selección sonora en mi equipo, pero sí, la verdad fue muy difícil, en una piedra tras otra, Claro. y lo que es que los mismos compañeros te O traban, los sea, mismos compañeros te van poniendo trabas. claro, o sea, aquí hay una brecha de género, como bien se puede decir, ¿no? O sea, para acceder al equipo estatal, primero no existías, ¿no? Era como, bueno, no está Magda, no, ella no No existe, y existe. bueno, a menos que tú nos dices que tus chavos tienen talento, vamos a tal día, tal fecha, nos vemos en la pista. Así fue Así es. como, wow, parecía un duelo, ¿no? Como en los años 1900, 1800, un duelo de Ah, pues, pistola. pero así fue, Ricardo. Recuerdo que les dije, denme la oportunidad, solo quiero que los vayan a ver, es todo. Es todo lo que yo pido, llorando así, literal llorando, solo quiero que los vayan a ver. Y si no son buenos, está bien, no pasa nada, pero necesito que vean que hay otro equipo aparte. O sea, a lo mejor están haciendo este equipo, pero necesito que ya tenemos 2 años entrenando, necesito que vayan a verlos. Y ustedes deciden, o sea, que la pista decida, o sea, los mismos muchachos. Y así fue. Como dices tú, parece un duelo, pero así fue nuestra historia y ahí estamos. Desde entonces estamos ya picando piedra y gracias a Dios ahorita ya tengo 2 años que pertenezco a diferentes grupos, incluyéndome a uno de los que estás tú. Te agradezco mucho todo tu apoyo, también siempre te lo he dicho. Y en poquito tiempo ya tengo una selección sonora y de aquí de mi equipo ya son varios del equipo selectivo de Guaymas, ya tengo a más de 6, entonces pues creo que vamos por buen camino. De hecho, yo quería mencionar y que Teresa y Mariel que nos escucha, y bueno, a quienes nos vean, que sepan, ¿no? Magda todavía en este proceso todavía tiene una brecha en cuanto al género o en cuanto a, no sé, diferencias por lo que tú quieras, pero a Magda le dejaron afuera un atleta del Nacional con ADE, no, y no fue transparente digamos, la elección no fue transparente
Y eso vuelve a chocar con lo que estábamos platicando con lo que comentó Pía, con lo que comentó Diego en cuanto a la construcción del equipo, ¿no? Bueno, tú sí vas, tú no vas, ¿no? Este jaloneo que existe, esa Y, tensión. re- y recordemos, Ricardo, que ese atleta lo merecía, por tiempos le tocaba, o sea, era su derecho y aun sin embargo pues me dijeron no, no va. Ujú. Yo pues como Sí, te repito, les repito, compañeros, soy nueva en esto, tengo apenas alrededor de 2 años, entonces pues ya no quise entrar más en discordia, no más en conflicto ahora sí que con los más altos, pero sí se me hizo muy, muy triste, muy feo que mi atleta sí sufrió pues pues la digamos, esa violencia marginación, deportiva, la claro, marginación, claro, marginación. claro, así es. Wow, bueno, entonces, para ya ir cerrando, tocamos ya los últimos dos, porque bueno, viene el tema de Teresa, pero bueno, Tere ya lo va a hacer en sí misma, el tema que ella compartió, nosotros lo vamos a hacer en casa, pero Ok. quería, en esta construcción de identidad, Tere, ¿cómo exploramos tu práctica deportiva, en cuanto a la generación o la construcción de tu identidad, ¿no? ¿Cómo relacionas, digamos, cómo tu deporte, o más bien lo que has vivido en lo deportivo, difiere de las narrativas deportivas hegemónicas, ¿no? ¿Cómo es que el fútbol, por ejemplo, o que, vaya, sí, el fútbol, porque es lo más practicado, lo hegemónico, ¿cómo es que tu práctica se choca con esto, ¿no? ¿Cómo Teresa Alonso choca, o cómo ves esta construcción de identidad en este marco? Ay, ya salió. No entendí muy bien. Eh, este, Por ejemplo, ¿Cómo? O sea, ujú, cómo el lado sincronizado ha ujú. contribuido a tu identidad, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Cómo es que tú Ah, ahora te ves a nivel social, ¿no? Y bueno, puedes ponerla a la lucha que estás llevando, de la que eres abanderada, la puedes poner también en la mesa, y cómo tu identidad se relaciona o difiere de las narrativas deportivas hegemónicas. Y te dije el ejemplo del fútbol. ok, ok. Pues eso al final, pues sí está complicado a ver si lo llego a atar. Pero pues dentro de la natación artística también sufrí mucha discriminación desde un principio por mi somatotipo. Pues él es de un somatotipo mexicano, mido 1,60 y, y siempre he tenido un cuerpo bastante musculoso, podría decirse. Entonces no entraba en la estereotipo de la bailarina blanca, con ojo claro, cabello güero, Mencionaste la flaca. palabra que no mencionamos en toda la disertación: estereotipo. Perdón, Ajá. continúa, pero sí, es verdad. No entraba en el estereotipo, como dijiste, hegemónico de la natación artística. Entonces, pues siempre estuve demostrando, y justo ahí también como tenía una lucha de decir que si yo puedo, tú también puedes, niña mexicana promedio, o sea, si yo pude, tú también. Entonces, siempre mi lucha dentro del deporte y mi identidad se fue formando desde ahí. Porque pues me decían que yo no podía porque estaba chaparra. Yo me acuerdo que una vez hicieron llorar a mi mamá en una junta. Bueno, no lloraba enfrente de mí, pero mi hermana me contó que le dijeron que no, que como la prueba de solista yo no tenía oportunidad, que ni siquiera lo iban a hacer, que ni siquiera me iban a entrenar. Pues eso justo ese año hice historia, o sea, me tuvieron la misma federación de ese tiempo y mis entrenadoras me tuvieron que pedir perdón, así hicieron una junta para pedirme perdón por toda la discriminación que viví durante ese periodo de mi carrera deportiva, que fue justo antes de pasar con mi agresor principal, al que yo denuncié. Entonces, desde ahí se formó como mi carácter, mi identidad, de decir así, muchas niñas sí se me acercaban y decía, o las entrenadoras también hacían referencia de que ya vieron, Tere también es chaparrita, entre comillas, porque pues no, soy estatura promedio de México. Entonces, si Tere puede, tú también puedes. Entonces, me gustaba llevar esa lucha que pues terminó cambiando. Ahora pues igualmente no solamente veo
porque en ese momento pues no solamente veía por mi bienestar, que yo hacía lo que más me encantaba, ¿no? Que era natación artística. Ahora pues esta lucha se transforma a igualmente no solamente ver por mi bienestar físico y emocional, sino también ver por el bienestar de más atletas. Y por de nuevo, o sea, de ahí sale pues otra vez, no quiero que a ni un atleta más le vuelva a pasar lo que yo viví. Y así se va formando mi identidad. Y en cuanto a otras identidades hegemónicas en el deporte, pues cabe mencionar que pues mi historia no, yo no la veo como inspiracional. No quiero que nadie viva la porquería que yo he vivido dentro de la justicia mexicana y la violencia deportiva que yo he vivido, sino que lo vean como un ejemplo de lo que no debe de pasar y que a pesar de eso, todos podemos alzar la voz y hablar por nosotros, por nuestros derechos humanos y no solamente ver por nosotros mismos, por intereses personales, sino también ver por próximas generaciones que en cualquier momento podría ser tu hija. O sea, si tú no lo hablaste ahorita, si defendiste a mi agresora, ya tienes una hija, que esa hija le puede pasar todo lo que yo viví. Entonces, pues es justo eso, ¿no? O sea, siento que esa es mi identidad, ver más allá del interés personal de tú como individuo, sino ver más como sociedad, qué es lo que va a cambiar el mundo, no un individuo personal. Sí, creo que el sentido práctico del deporte es esta lucha o compartida colectiva, ¿no? Como para avanzar dentro de una sociedad. Sí se puede competir, pero es lo que decimos siempre, bueno, que se compita y todo. Tenemos un marco competido, pero es un marco nada más y convengamos que es un cuadrito y saliendo de ahí somos seres humanos y somos amigos y compas y todo lo que quieras. Pero en México, y particularmente también en Uruguay pasa, ¿no? En Latinoamérica, que se transforma el deporte como una arena disputada, una arena de disputa. Y eso es como complicado, complejo, porque hoy en día sufrimos las consecuencias, y bueno, tú estás en esta lucha, ¿no? Yo nada más quería sumar ya para ir redondeando la charla y que bueno, gracias primero a Magda que nos compartió al final, Refugio que estuvo con nosotros y se fue, Mariel que nos está escuchando ahí en el partido, esperemos que le esté yendo bien ahí a su equipo, ahí apoyando la dinámica. Pero quería compartirles esta parte de que igualmente mi deporte, el atletismo, me enseñó esta parte de que lo individual, digamos, solamente es en la pista, solamente es en los 110 metros con vallas que yo corría en los 14 segundos, 13 segundos que corres y punto. Y me lo dijo una vez un campeón mundial cubano que me dijo, es que somos enemigos solamente 13 segundos, lo que dura la carrera. Y de ahí ya no, o sea, él veía como, su identidad era como conocer el mundo a partir de su experiencia deportiva, pero no se metía en estas problemáticas que nosotros estamos discutiendo del día de hoy, ¿no? Entonces es como, me causó mucho ruido el poderlo ver a través de sus ojos, decir, va, qué bien que él vivió, a pesar de que también se lesionó y se retiró, pero estaba en paz consigo mismo. Y a nosotros como ahora exatletas, investigadores, luchadores sociales que estamos en esta línea, queremos quizá, ¿no? Que el deporte sea un productor de sentidos, desde otros lados, ¿no? Desde otra práctica. Así que bueno, quería cerrar con esto y que gracias nuevamente a Tere, bueno, que te quedaste aquí en la charla, a Diego, que presentó el tema de la murga, que a nivel México no se conoce tanto, pero que bueno, ojalá que puedas echarte un vistazo, y Magda, que está por acá, Refugio, a quienes son de México, y que bueno, Mariel, que bueno, es de acá de Uruguay, bueno, ya sabes lo que significa la murga. A Pía, agradecimiento también por el recorrido con picaditos etnográficos. Y esta, Teresa, te la tiro a ti porque tú estás en esta situación de reconocimiento del territorio. Creo que esta investigación de picaditos etnográficos te puede dar una base para también generar otro tipo de prácticas y preguntas dentro de los territorios donde tú te mueves, que es el deporte en la Ciudad de México, y que hay mucha como
mucha falta de investigación en cuanto a eso. Entonces, creo que picaditos etnográficos te da como, o yo lo veo así, ¿no? Y te lo comparto, te da como un empuje a poder investigarlo desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, las voy a entrar en contacto para que se arme algo bonito. Ok. Y bueno, Magda, si tienes algo más que aportar, ya estamos redondeando la plática. No, no, todo bien, muchísimas gracias. Bueno, quedamos entonces para la siguiente charla. Les comento brevemente. A ti ya, te voy a agregar también a ti, Magda, para las dos anteriores, que puedas, como ponerte al corriente en cuanto a lo que hemos hecho. Igual, Teresa, si te interesa estar en estos espacios, bueno, bienvenida también seas. Y que bueno, decirles que el próximo encuentro es en agosto, deporte y sistema educativo. Lo vamos a hacer en septiembre, el primer lunes, porque, vaya, en ese primer lunes de septiembre, al final de cuentas. Educación deportiva, formación deportiva y sistema educativo. ¿Qué lugar tiene el deporte en el sistema educativo? Y su presentación como un nodo de las diferentes administraciones deportivas, las federaciones, los estados, las escuelas, cuáles son las tensiones que marcan el escenario deportivo y educativo. Va a ser una charla muy interesante, así que están invitadas e invitados a esta siguiente charla en el encuentro número 4. Así que, pues sin más, nos vamos y esperamos ahí las producciones en el correo. Muchas gracias, Teresa, gracias, Magda, Refugio, Gracias. Diego, Pía, Mariel, y a los que no llegaron, bueno, también los invitamos a la siguiente charlita. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos.